Bienvenidas, bienvenidos a Mentores Luminosos. Soy Claudia Cervantes y el día de hoy me acompaña Matthew Brackett, una historia inspiradora y poco común. ¿Sabían que fue sacerdote y dejó la sotana por mí? No es cierto, esto es una broma, nunca hago bromas, pero es que nunca había conocido a alguien que decidiera renunciar a la vida religiosa sin renunciar, obviamente, a sus valores y a sus creencias. Y ahora es coach certificado con más de 3,000 horas ayudando a las personas que están en el poder a no perderse, a generar conciencia y valor. Bienvenido. Gracias, Claudia. Qué gusto estar aquí. Y qué buena introducción. Pues tenemos mucho que hablar hoy. Mucho que hablar hoy porque, bueno, es de origen americano. Él nació en Boston y pues cuéntanos cómo fue tu vocación hacia la vida sacerdotal, porque platicando contigo creo que también hay más en tu familia. Hay más, sí, somos 13 hijos. Okay. Soy el 10º de 13 y de los 13 hay 2 adoptados. Bromeando digo que mis papás, la calidad iba bajando, entonces había que hacer outsourcing para mejorar la calidad de la familia. Entonces, y sí, ahí tengo un hermano mayor que es sacerdote, tengo 2 hermanos que son monjes, tengo 2 hermanas que pasaron varios años en la vida consagrada. Y yo estuve 30 años, 10 de formación, preparación, educación, más 20 de ministerio activo como sacerdote. Pero tú me preguntas cómo empecé. Yo creo que creciendo en una familia así, en un pueblito de Massachusetts, ese típico pueblo de Nueva Inglaterra que tienen todos los edificios blancos, y pues ahí crecí, en un pueblito pequeño. Y parte, pues sí crecimos muy en un ambiente muy tradicional de fe y de catolicismo, pero mis papás eran personas muy generosas, entonces yo creo que nos inculcaron servir, nos inculcaron siempre dar la vida. Y por el lado de la fe nos inculcaron querer llegar al cielo, querer hacer algo trascendente en la vida, o sea, dejar una huella profunda. Y, ¿por qué no? También que el camino sea difícil, o sea, de sacrificio, ¿no? O sea, heroísmo. Sí, muy de la fe católica, Sí, el sacrificio. Sí, sacrificio, heroísmo, dar la vida, pues es, si hablamos de Cristo, si hablamos de los mártires, los cristeros, en fin, hay mucho de eso. Pero claro, una mente joven. Yo tengo un tío mártir, me lo dijo mi abuelita cuando vivía, el tío Rómulo. Sí, de los también. cristeros, me Sí, imagino. sí. Sí, qué época tan increíble de la historia mexicana. Ajá. Y de mucho valor. Pues eso ha pasado en muchos países. Pero volviendo a ese tema del heroísmo, pues crecimos como con eso. En una mente joven, pues eso como Se fue aspiracional, eso fue lo que les inculcaron, una familia unida, tradicional, y todos iban por el mismo camino. Entonces el camino del sacerdote, ¿Tú crees que ya te ganaste el cielo? ¿Has hecho suficiente sacrificio? Pues ya no lo veo así. Dios me quiere mucho. Eso. Él quiere que esté con Él pues toda la vida y la eternidad, y quiere lo mismo para ti. Gracias. Bueno, para no complicarte con estos temas, ya nos queda muy claro que pues se origina por la educación en casa y todos siguieron ese camino. Pero déjame decir una cosa, que también inconsciente yo me quería ir de mi casa. Okay. O sea, entre 13 no alcanzaba para todos, ¿o qué? Me quería ir a explorar el mundo, y quizás soy un alma inquieto, entonces se juntan 3 cosas. Lo que ya te comenté, me quería ir de la casa y no sabía qué hacer con mi vida. Okay. Entonces se me pinta lo de ser misionero y sacerdote como un camino que, pues, a cumplir con todo lo anterior. Y me da un camino. Entonces, y es lo que hice. Ok. Así hay muchos compañeros que te encontraste sacerdotes que no tenían, o sea, que había una vocación, pero quizá fue solo una elección de un camino. Sí, es que influyen muchos temas. Ya la palabra vocación es tema para otro día, profundizar esa palabra y el llamado. Pero algo nos impulsa a seguir un camino, como a todos los profesionistas. Pero también algo nos lleva a ir eligiendo otros caminos sobre la marcha.
Bueno, una vez que ya estabas dando misa y que era tu vida religiosa y conociste al Papa Juan Pablo II, a ver, ¿cómo fue, qué te llevó a conocer al Papa Juan Pablo II como sacerdote? Como sacerdote, pues sí, estaba viviendo en Roma y tuve la dicha de tener bastante cercanía pues, con el Vaticano y con el Papa, con los dos secretarios personales del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, como a todo mexicano, pues a mí me inspiraba mucho. Igual de niño lo conocí, lo saludé, fui a una misa privada con él, con mis papás. Por el mero hecho de que mis papás eran papás de 13 hijos y Juan Pablo II pues amaba mucho a la familia. Entonces yo fui con mis papás, entonces él siempre me inspiraba. Pero el Santo Padre, el Papa Juan Pablo, a mí me tocó una misa en la Jornada Mundial de la Juventud en París, o sea, literal un hipódromo en Longchamp, 1 millón de jóvenes de todo el mundo y verlo pasar era como mucha emoción. Sí, es que tiene una figura, sí, muy carismática. Realmente una gran hombre, gran persona, sacerdote. Pero poder tener cercanía, estar en el departamento papal, estar en la terraza del Papa que está arriba de donde viven, poderle acolitar la Santa Misa, servir en la Santa Misa del Papa, recibir lo que llamamos su gorrito, lo que se dice solideo. Pues tengo uno en mi habitación que fue de Juan Pablo II, un cáliz que él usó para la misa. Sí, me siento muy bendecido, afortunado. Claro. ¿Qué aprendiste con esa cercanía al Papa? ¿Qué aprendí? No solo como sacerdote, como ser humano. Como ser humano, es que hay varias cosas. Uno es que todos, cualquier persona, aunque esté en puestos de poder, todos somos seres humanos. Sufrimos las mismas cosas, soñamos, queremos lo mismo y tenemos que cuidarnos. Juan Pablo II tenía un equilibrio de vida. Era muy social, pero también muy deportista y hombre de profunda oración. Entonces, muy equilibrado, ¿no? Y además tenía sentido de humor, hablaba como 7 idiomas, muy inteligente, un gran teólogo y filósofo. Aprendí con él lo que es importante para todos nosotros y cualquier persona en poder, tenemos que nunca perder la habilidad de acercarnos a todo ser humano. Eso, esa sencillez. Sí, sencillez y saber, cuando uno crece, a veces arrojamos una sombra y esa sombra puede ocultar, oscurecer o puede refrescar y hacer brillar. ¿De dónde tomas este concepto de la sombra? Tengo una conferencia que se llama Las 50 sombras del líder. No de Grey. Lo tomo de eso. En la psicología se habla mucho de las sombras, ¿no? Si vamos a Carl Jung o otras personas. Y luego en temas de liderazgo lo hablo mucho porque el líder tenemos una gran responsabilidad de trabajar sobre nosotros mismos. No solo es un deber hacia uno mismo, pero es un deber hacia los demás, porque las sombras pueden ser puntos ciegos y nuestra ceguera puede herir y hacer mucho daño a las personas que lideramos. Lo vemos en la política, lo vemos en las empresas, lo vemos en el mundo de fe. En la propia familia. La propia familia. Entonces, hay líderes que piensan que, no, pues si yo llegué a este puesto, pues qué necesidad tengo yo de trabajar sobre él. No. Eso es algo que vamos a llegar a ese punto, ¿no? De cómo dejas la sotana y te conviertes en un coach de líderes, ¿no? A través de estas mentorías y también conferencias que das. Pero a ver, dejamos el Vaticano. Vamos a pasar a otra anécdota, porque esto es anécdota, de cómo estuviste con Mel Gibson en la filmación de La Pasión de Cristo. Ah, sí. También tocó que ellos estaban filmando la película en Roma, en Italia, en Matera, también en Cinecittà, que es como el Hollywood romano, italiano. Y yo era mi primer año de sacerdocio. Y había personas involucradas en la película que para ellos era un camino de volver a la fe. Entonces, por las cosas de la vida me tocó
pues cercanía con algunas de esas personas. Entonces, y poder frecuentar el lugar donde estaban filmando una película. Para mí totalmente novedoso, y no sabía cómo se hacía una película, entonces tenía yo mucha curiosidad, pero fue muy impactante conocer a las personas, el proceso, pero más que nada acompañar a las personas. Entonces estuve en la filmación de varias escenas, no estuve de asesor ni nada formal, estuve más bien de chismoso. Bueno, pero qué gran experiencia, ¿no? Poder ver en la locación toda la preparación para entrar en un personaje pues tan transformador, Sí, no, histórico. y hablar con ellos de Mel Gibson y su camino personal. Jim Caviezel, que hace de Cristo, y otras personas, varios actores que sí, que estaban en su camino De la fe. y de retomar principios importantes para ellos. ¿Cuáles son los principios importantes para retomar la fe? Porque hoy, ante tantas noticias negativas, tantas dificultades en la vida, las personas a veces pierden como la fe. Sí, la fe es un don. Hay gente que lo pierde sin querer. Y siempre hay que tener mucha simpatía, empatía con ellos. O sea, yo he hablado con personas que como casi me suplicaban, quiero creer, pero no puedo. ¿Qué hago? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Es un camino personal en donde la vida te va a mostrar o es algo que puedes buscar para encontrar? Para cada persona es un camino muy personal, ¿okay? Pero yo me gusta partir desde este principio, que el ser humano es religioso en sí. O espiritual. Sí, para mí... Aunque no tuviera una religión. Para mí los dos cosas son sinónimos, como lo veo yo. Porque el ser religioso espiritual significa que yo tiendo como persona a algo más grande, tiendo a lo trascendental. Sí, luego la religión ya institucional organizada, eso es otra cosa. Pero el ser humano, antropológicamente hablando, es un ser religioso. O sea, que tiende a algo más grande y ese algo más grande. A cuestionarse siempre por la existencia, de algo más. Y qué más hay, y el poder supremo y todo eso. Entonces tiende a algo más. Lo vemos en la experiencia humana, en el corazón. El corazón de cada ser humano siempre está buscando algo más. O se admiran cada amanecer. Simplemente un niño chiquito, si no tiene ninguna formación religiosa, se cuestiona, mamá, ¿qué es esa bola de fuego brillante que es el sol, ¿no? Sí. ¿Quién lo hizo? Y la fe está muy ligada a lo que es el misterio. Y para el ser humano, yo creo que el misterio nos hace muy humanos y es algo muy atractivo. Es decir, cuando yo no puedo, o sea, hay muchas cosas que el ser humano no podemos ver, pero lo creemos. Y crea una tensión, a mi modo de ver, muy sana. Es difícil porque el ser humano está medio conflictuado, porque queremos entender todo, queremos ver todo, pero a la vez... Lo que no entendemos hay que creerlo, y ahí entra la fe. Pues ahí entra, básicamente eso es donde entra la fe. Pero eso crea una tensión y requiere humildad del ser humano. Porque hay esa lucha interior entre el ego, es que yo quiero ser todo, yo quiero saber todo y quiero tener poder sobre todo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre creer en Dios a tener certeza de que existe? No, pues las dos cosas para mí son lo mismo. O sea, fe... Es que creo. Sí, no, es que la palabra creo sí es diferente, pero desde la perspectiva fe y cristiana o religiosa, cuando yo digo que yo tengo fe, creo, es una firme convicción. Y yo creo que todas las religiones tienen esa creencia, aunque piensen que su Dios o su Salvador es distinto, sí. Pero está basado en un ser superior y en el amor, ¿no? Sí. Sí, y simplificando lo que es la fe en el contexto religioso, es relación, es una relación de amor con alguien. Ok, entonces ese sería el consejo para las personas que de repente se sienten perdidas. Hay que reencontrar esa conexión de amor con lo superior. Con lo superior, así es. Y como lo quieren llamar, pero sí. Gracias, Matthew. Bien. Ahora, cuéntanos de tu experiencia en la Marina como capellán. Qué interesante, porque eres alguien que te ha tocado
pues ver de cerca tanto personajes de poder como también personas en mucho sufrimiento. Sí, en todas mis etapas de vida sacerdotal uno toca los momentos más frágiles, vulnerables del ser humano y a la vez los momentos también tan alegres y tan gozosos. Sí, es un privilegio. Con lo que yo digo, uno está pisando constantemente terreno sagrado de las vidas humanas. Yo tenía pendiente, cuando yo ya estaba como discerniendo y medio conflictuado con mi vida, yo tomé un año sabático, me interné en una clínica, ese es tema para otra conversación, ¿Sí? porque había mucho que procesar y reconciliar. ¿Clínica de qué? Una clínica de, pues, mental. Ok. Para tratar de ordenar tu vida. Mi tus vida, pensamientos. porque llevaba muchas cosas que se iban desordenando por cosas no enfrentadas y no procesadas. Ok. Cuando uno está en puestos como de ministerio o de liderazgo, pues uno a veces no atiende a su propia vida. Resuelves la vida de todos, mientras la tuya no hay quien te ayude a Pues hay quien, resolverla. pero a veces uno no quiere o uno no sabe cómo. Okay. Y eso nos pasa a todos. Y uno, Ese año sabático, ¿qué te hizo descubrir? ¿Cómo te transformó? No, pues me hizo reconciliar y entender toda mi vida, mi presente a la luz de mi pasado. Me hizo entenderlo más. Okay. Y entender mis conflictos, mi crisis de identidad y todo lo que estaba viviendo y aclarecer pues qué quiero hacer hacia adelante. Entonces, ese año es también tema para otra conversación. Pero ahí yo tenía pendiente en mi vida y yo quiero ser capellán militar, es decir, quiero servir a personas que están en un contexto muy particular, que es el servicio militar. Y quiero servir a personas que no solo sean católicos. Quiero servir a las personas. Oye, mi hijo el otro día, tiene 5 años, lo conoce, Santiago, me preguntó, oye mamá, ¿los soldados que matan a los malos se van al infierno? ¿Qué le hubieras respondido? ¿Quiénes son los malos primero? Sí. Si es bueno o malo, fue muy profundo para... Los niños sacan unas preguntas, pues, ¿quieres que te conteste eso? A ver cómo piensas. Digo, para un niño habría que simplificar el lenguaje, pero decir, no, pues en este contexto de guerra, a veces, pues el matar se justifica en cierto contexto para defenderse a uno mismo y para lograr una causa, pero es muy complicado. O sea, no, aunque yo trabajé con militares, no soy para nada la guerra no beneficia a nadie. Esa es mi conclusión después de trabajar con militares. Pues sí. Sí es importante tener fuerzas armadas, es importante proteger el país y todo eso. Y la carrera militar es una gran carrera. Y es un acto heroico, se ganarían el cielo, depende, es más tan subjetivo, ¿no? De acuerdo a lo que vienes diciendo. Pero la guerra, y pues sí, yo creo que somos mejores. El ser humano es mejor, no necesitamos esa violencia. Ok, y bueno, y ya que estabas logrando algo que querías hacer, servir a otros que no fueran de la religión católica. Sí, había católicos, pero hay de todo, hay de más. Y entonces era una forma de... Judíos, y había una forma de servir, de seguir sirviendo. Creo que mi corazón está hecho para servir. Entonces estuve 3 años en el servicio militar, no son tantos años, pero una gran experiencia, más trabajando con Marines. United States Marines, a quienes tengo mucho cariño. Es una vida muy intensa, es un ministerio muy intenso. Yo me tocaba una masa de unos 5,000 hombres y mujeres y yo era el capellán. O sea, el capellán hace más o menos 4 cosas. En Estados Unidos, no existe en México, pero en Estados Unidos, por constitución, el capellán protege el derecho a la libertad religiosa de cada persona y asegura que cada persona tenga acceso a su práctica religiosa. Y luego, siendo católico, pues yo daba servicios, todo lo que tenía que ver con la católica. Confesión, o sea, la misa, confesión, visitar los enfermos, todos los sacramentos. Y luego uno está ahí para cuidar a todos. Es decir, yo estaba para cuidar a esas 5,000 hombres y mujeres. ¿A cuidar en qué sentido? Cuidar en sentido en su humanidad. O sea, el gobierno contrata a alguien como
Para su estabilidad emocional y Eso, psicológica, ¿no? Y por ley americana, hablar con el capellán es como para nosotros lo que es el secreto de confesión. Okay. Es protegido por la ley. Es decir, cualquier persona que habla conmigo. O sea, que eres tumba se queda. de 5,000, más de 5,000 secretos. Wow. Muchos secretos. Y lo que, ¿Cómo procesar todo eso que la gente te confía, no? sí, pues uno hace la práctica. Okay. Pues durante 20 años. O sea, si tienen algo que contar, con Mati Eso. pueden platicar, en él va a quedar y los va a ayudar. Y por eso sigo haciendo lo que hago, porque yo siempre he trabajado con personas uno a uno durante décadas. Okay. Y creo que lo hago bien y es seguir trabajando según mis fortalezas y según mi corazón que busca servir. ¿Verdad? Entonces, servicio militar. Otra cosa que hacía, además de cuidar a todos, era asesorar a los comandantes. Okay. Entonces, había unos 8 comandantes y sus equipos. Entonces, uno asesora más el elemento no militar, porque eso no es mi campo, No. pero el elemento humano. ¿Cuánto tiempo duraste haciendo eso, siendo 3 capellán? años. 3 años. Y dijiste, ¿suficiente? Suficiente. Fue difícil dejar ese capítulo porque es un capítulo que le tengo mucho cariño. Hay Pero yo ciclos en la vida. sabía que no quería ni tenía que seguir en el ministerio sacerdotal. Ajá. Entonces ahí termino mi servicio militar y termino mi... como Las sacerdote. dos cosas, fíjense, como un año sabático lo lleva a llevar a la práctica algo que tenía el deseo de pasar por la vida militar combinada con la fe y de repente dice, ya, dejo de ser este Matthew, ahora ¿en quién me voy a convertir? Y te salieron otras alas, cambiaste de piel. Sí, el año sabático me sirvió mucho porque para mí era un viaje de regreso a casa. Ajá. Es el volver a conocer quién es Matthew sin la sotana, Sin lo sin el- impuesto de la educación de sí, la y familia. sin los y todos. títulos y todo Ok. eso. Redescubrir, porque yo además estuve fuera del país muchos años. Estuve en Italia 10 años, Irlanda, Colombia, Chile. Entonces yo había estado muy lejos de la familia, lejos de casa. Entonces para mí era como un viaje de regresar a casa, volverme a descubrir quién soy yo sin títulos Ok. y esas O sea, cosas. dejar la sotana, que quede claro, no fue por una mujer, como es lo que la gente siempre tiene como esa preconcepción de que como al sacerdote no se le permite formar una familia, pues es un ser humano y siempre está expuesto a la tentación. Sí, ¿No? sí, todos estamos expuestos. Claro, pero por eso, bueno, por ejemplo, los rabinos sí se casan, sí Sí. tienen hijos, pero en la religión católica no vamos a entrar en esos temas. Simplemente Matthew decide cambiar de capítulo, haces lo que tenías que hacer para decir, Eso. aquí están los... ¿Cómo es un proceso ante el Vaticano de dejar los Sí, lo que votos? quiero decir, sí, no lo dejé para como que porque me enamoré de Ajá. alguien, pero sí había mucha soledad. Ok. Entonces sí me interesa hacerla. En fin, no vamos a entrar en temas de la iglesia porque es Ujú. para otra entrevista, porque Sí. es muy interesante. Sí. Pero yo quería, el amor humano es algo de Dios y la compañía humana. Entonces, a veces está mal, no está bien planteado a veces, como Ok. lo presentan. Pero volviendo a ¿qué era tu pregunta? ¿Cómo fue dejar los proceso. votos? Sí. Ahí, primero es un proceso interno, que para mí fue de unos 6, 7 años. Ok. ¿No? Y luego uno tiene que escribir una carta. Sin culpa, ¿no? Además. Pero hay que reconciliar muchas cosas, Ok. porque te toca tu vida emocional, tu vida mental, tu espiritual, social. Hay Y económica, todo. porque dejas de servir y de recibir Sí. y te enfrentas a empezar de cero a cierta edad. Afecta a todos los elementos de la vida. Entonces era como ir reconciliando, quizás reajustar mi forma de ver mi camino sacerdotal, porque sí había mucha culpa. Y uno siente que está traicionando a Dios, que está traicionando a mucha gente. Y la gente también lo vive así. Claro. Entonces, pero eso es el elemento social. Entonces tuve que reconciliar muchas cosas y mi modo de ver a Dios, mi modo de ver mi vida, que estaba tomando un rumbo muy diferente y estar bien. Okay. Entonces, hay una frase que uso con frecuencia también con parejas, es solo cuando estoy en casa conmigo mismo estoy preparado para recibir a alguien en mi casa. Muy bien. Quiero que sepan que Matthew, además
de ser coach de líderes empresariales de muy alto nivel para que puedan liderar mejor, amar mejor, vivir mejor. También asesora muchos matrimonios. Así es. Entonces, yo escribí una carta al Papa. Ajá. El proceso es escribir una carta al Papa exponiendo los motivos por los cuales quieres pedir lo que llamamos una gracia, la gracia de la dispensa de los votos y obligaciones y deberes de la vida sacerdotal. Okay. Entonces uno en unos 2-3 páginas pone los motivos. Se recoge esa carta, luego una persona nombrada por la iglesia se encarga de mi caso. Okay. Me manda un formulario largo de preguntas. ¿A qué papa te tocó escribir la Papa carta? Francisco. Okay. Entonces yo tengo que rellenar todo un cuestionario. Luego me hacen una entrevista sobre esas preguntas con testigos. La persona de la iglesia tiene que luego recoger testimonios. Es un proceso legal. Testimonios que avalan, sí, que avalan que lo que estoy pidiendo es algo justificado. Es como la nulidad del matrimonio por la iglesia también. Es un proceso semejante. Okay. Entonces todo eso se manda a Roma y se aprueba. Dicen ya, a volar palomita, libre de culpa. Pero es bien difícil. Me acuerdo cuando llegó porque como digo, yo termino mi servicio militar y creo que en ese mismo día o al día siguiente llega el decreto de Roma que yo tengo que firmar. Ambos al mismo tiempo. Sí. Y fueron 2 días bien difíciles porque yo los tenía súper pensado, procesado, pero al encontrarme, yo estoy dejando todas mis seguridades, una vida que conozco y que lo hago bien, estoy dejando todo atrás y me estoy aventando a empezar de cero. Bueno, quiero que terminemos esta charla solo por tiempo, porque podríamos seguir, donde tú le digas a las personas como un mentor luminoso qué es lo que necesitan para volver a empezar. Para volver a empezar. Primero hay que hablar con alguien, o sea, hay que no tomar decisiones tan trascendentales a solas. Yo eso lo tuve que vivir. Me costaba pedir ayuda, me costaba confiar en los demás, también por muchas vivencias dentro de la iglesia que uno a veces pues le cuesta confiar. Entonces, el tener personas cercanas, no muchas, porque luego te confundes, tener personas sabias de confianza que te puedan acompañar en esos cambios nuevos o volver a comenzar. No hacerlo solo. Hay ese conflicto interno, esa tensión interna del ser humano que queremos hacer las cosas a solas. Pero a la vez somos relacionales y necesitamos de otros para hacer bien las cosas. Gracias por ese gran consejo, porque a veces por miedo seguimos una vida que no nos gusta por no atrevernos a comenzar una nueva. Matthew Brackett, síganlo en sus redes sociales, tienes todavía mucho que aportar y te agradezco que hayas platicado con nosotros aquí en Mentores Luminosos. Gracias, Claudia, y gracias a todos.